para recibir tu palabra, Señor, para escuchar tu voz. Ayúdanos, oh Padre, con tu Espíritu Santo en nosotros, a prestar atención a tus palabras. Ayúdame, Señor, a dejar mis palabras de un lado y que salgan tus palabras, que sean entendidas, sean aplicadas a los corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios. Hermanos, vamos a ubicarnos hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Ya les diré la cita. Ubíquense en el Evangelio de Lucas primero. Teniendo el Evangelio de Lucas. Ustedes saben realmente de qué trata el libro de Lucas. ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Se ha preguntado qué relata el Evangelio de Lucas? Usted sabe que hay 4 evangelios en la Biblia, ¿verdad que sí? Cada evangelio relata la vida de Jesús desde una perspectiva diferente, pero que complementa la perspectiva del otro evangelio. Por lo tanto, no podemos descartar nunca uno de los evangelios, porque cuando aquí en uno yo no veo algo, el otro evangelio me arroja luz sobre eso que no veo. Y el evangelio de Lucas podemos observar a Jesús como el Hijo del Altísimo. El evangelio de Lucas, si usted lee el evangelio de Lucas desde el principio hasta el fin, el evangelio de Lucas presenta a Jesús como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el escogido de Dios, el ungido de Dios. Ese Hijo que descendería de la casa de David para salvar a su pueblo, conforme a todo lo que la ley y los profetas decían sobre él. Jesús en el libro de Lucas es el Hijo de Dios que vino a dar cumplimiento a todo lo que decían la ley y los profetas de él. Y Lucas trata de relatar en todo su libro todos los hechos que acontecieron según el orden real de los mismos. Lucas fue el único que se dedicó minuciosamente, en el capítulo 1, versos del 1 al 4, usted puede verlo, que él se dedicó minuciosamente a estudiar cada uno de los acontecimientos que pasaron mientras Jesús estuvo en la tierra, de tal modo que pudiese plasmarlos en un orden cronológico, para que pudiésemos entender qué pasó primero y qué pasó después. Los otros evangelios relatan la vida de Jesús según ellos consideran que fueron el orden de los sucesos, porque ellos no estuvieron presentes. Lo que les contaron, ellos lo relataron. Lo que ellos vieron, ellos lo relataron. Pero Lucas, a pesar de no haber estado con Jesús, él se dedicó minuciosamente a estudiar cada uno de los acontecimientos que fueron verdaderos, por cierto. Él lo dice y lo afirma. Estas cosas que son ciertísimas y que son para tu enseñanza, ¿sí? Me he dedicado a ponértelas en orden para que sigas creciendo en lo que ha sido enseñado. Todo esto con el propósito de afirmar los corazones de sus oyentes en la fe de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Cuántos creen esto? Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Predíquelo otros. Esta diatriba también se presenta durante todo el libro. ¿Cuál es? Acerca de quién es Jesús. Por eso durante todo el libro Lucas trata de revelar quién es Jesús a la luz de la ley y los profetas. Era tan evidente el hecho de que los milagros de Jesús, de que los milagros que Jesús hacía, hablaban sobre él, que hasta los demonios lo reconocían. Cuando sanó o cuando liberó a más de un endemoniado, los demonios le preguntaban: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿a qué has venido? ¿Qué tienes con nosotros? Los demonios lo reconocían como la ley y los profetas lo reconocían. Sin embargo, una pregunta frecuente sobre Jesús en todo el Evangelio, y si usted se dedica o se da la tarea de leer el Evangelio de Lucas, se va a dar cuenta de que la pregunta más frecuente que se hizo sobre Jesús es: ¿y este quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es este cuando sanó al paralítico? Juan el Bautista mandó a preguntarle: Señor, ¿eres tú el que habría de venir o debemos esperar a otro?
¿Quién es este cuando perdonó a la mujer que lavó sus pies? ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este cuando calmó la tempestad, cuando los discípulos estaban en la barca a punto de morir? Preguntaron, ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? No había entendimiento de quién era Jesús, a pesar de las maravillas que Él hacía entre ellos. ¡Qué tremendo! Muchas veces dentro de la iglesia, a pesar de que vemos muchas cosas que el Señor hace, todavía no tenemos entendimiento acerca de quién es Jesús. Por eso cantábamos ahorita, Señor, dame un entendimiento vivo de Jesús. Usted lo cantó, usted lo entendió, lo internalizó. Qué importante es que mi entendimiento sepa quién es Jesús. Porque mi fe no es una fe ciega, es una fe que cree algo que entiende. Al que no lo entiende, es locura. Pero nosotros que lo hemos entendido, podemos creerlo. Amén. Entonces se produce esta conversación de Jesús con sus discípulos. ¿Cuál es la conversación que se produce con sus discípulos? Él les pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Verdad que sí? Evangelio de Lucas capítulo 9, verso 18. Usted puede allí leerlo para que podamos entrar un poquito en contexto acerca de lo que vamos a hablar. Capítulo 9, versículo 18. Y dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahora Jesús interroga a sus discípulos sobre lo que la gente piensa de él. Porque muchos lo interrogaban a él o interrogaban indirectamente acerca de quién era él. Pero ahora el Señor Jesús los confronta y les dice, muy bien, ustedes han oído muchas cosas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¡Wow! O sea, el pueblo judío llegó a creer que Jesús era un profeta que había resucitado. Pero ahora el Señor Jesús se las pone más difícil. Muy bien. Ahora les pregunto yo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y te pregunto yo, iglesia, lo que el Señor les preguntó. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es? El Hijo de Dios. ¿Quién más? El Salvador. ¿Quién más? El dador de vida. Amén. El camino, la verdad y la vida. Qué hermoso, ¿verdad? Esta pregunta ahora el Señor se la hace a sus discípulos. ¿Ustedes se imaginan que los discípulos fuesen contestados erróneamente? Y era posible, ¿eh? Era muy posible. De no ser porque el Señor le da revelación a Pedro, lo dice el Evangelio de Mateo, ¿sí? Fíjense que el Evangelio de Mateo arroja luz sobre la confesión de Pedro. Pedro dice, tú eres el Cristo de Dios. Y en el Evangelio de Mateo dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor dice, bien has dicho Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que nadie va a conocer quién es Jesús verdaderamente hasta que el Padre lo dé a conocer. No intente, hermano, meterle a Jesús en la frente a la gente. Si el Padre no lo da a conocer, Él no lo va a entender. Predíquelo, enséñelo, tal como las Escrituras dicen. El Padre se encargará de abrir el entendimiento para que esa persona entienda y conozca quién realmente es Jesús. Y saber quién era Cristo, ¿sí?, significaba también saber cuál era su propósito. Qué impresionante que después de esa afirmación de Pedro, diciendo, tú eres el Cristo es el ungido, el escogido. Para los judíos, el Cristo había de venir para libertar a su pueblo. Pero el Señor Jesús les dice, bueno, es necesario que el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre padezca mucho, muera y resucite. Yo imagino la cara de los discípulos. Interesante. Y luego de esto el Señor dice que es necesario que Él padezca, muera y resucite. Significa que también debemos conocer cuál es el propósito de Cristo. ¿Con qué propósito Él vino a la tierra? Tal parece que Dios tiene un énfasis muy grande en expresar una y otra vez que es a Jesús a quien nosotros debemos escuchar. Es a Jesús a quien usted y yo debemos escuchar. Por lo tanto,
el título de este sermón, de esta predicación de hoy, de esta palabra, se llama Escuchen a mi hijo. Una voz que viene del cielo desciende y le dice: escuchen a mi hijo, escúchenlo, este es mi hijo, escúchenlo. Y veremos, hermanos, cómo en la escena de la transfiguración los discípulos entienden que solo deben escuchar a Jesús. Amén. Ubicándonos en el capítulo 9 de Lucas, vamos a leer de los versículos 28 al 36. Dice así su palabra: aconteció como 8 días después de estas palabras, de la confesión de Pedro y que Jesús le anunció su muerte, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de Jesús, de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amén. Palabra de Dios, hermanos. Métase en este momento. Si tú ves en ese lugar, ¿dónde dice que subieron? A un monte, ¿verdad? A un monte a orar. La transfiguración, mis hermanos, es uno de los eventos más importantes registrados en los evangelios durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Ahora le voy a preguntar algo, o le voy a hacer que imagine algo. Piense en un momento o en una ocasión, algo que le haya impactado de tal manera que usted hasta el día de hoy no ha logrado olvidar ese suceso. Piénselo. Algo que usted vivió le impactó de tal forma, de tal manera que hasta el día de hoy usted no ha olvidado eso. Bueno, algo mayor que eso sucedió aquí. Usted puede pensar en lo más impactante que usted haya visto en su vida. Lo que sucedió en este momento fue mucho mayor que lo que usted haya podido vivir o experimentar en este momento, en esta tierra. Fue mucho mayor. Dice el texto que Jesús lleva a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago. Los lleva al monte, ¿a qué? A orar. Qué curioso, siempre el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos fue cómo tener una verdadera relación con el Padre, con Dios como Padre, no con Dios solamente como Señor, como un esclavo está lejos de un Señor. No, Jesús vino a traer restauración, a reconciliar, y vino a acercarnos en un vínculo familiar con nuestro Señor, con nuestro Padre. Ahora le podemos llamar Padre. Qué hermoso que durante todo su ministerio Jesús se encargó de modelarles a sus discípulos un ejemplo de relación con papá. ¿Tienen ustedes también relación con papá? Debemos todos ejercitar y tener una relación diaria con nuestro papá. Ese momento, mis hermanos, Jesús lo usa para mostrar algo que ellos aún no habían visto. Ellos no habían visto la gloria de Jesús. Ellos lo habían visto hacer milagros, lo habían visto sanar enfermos, lo habían visto resucitar muertos, lo habían visto hacer señales y prodigios, lo habían escuchado enseñar, lo habían escuchado hablar, pero ellos nunca habían presenciado su gloria. Nunca habían visto el peso de su gloria. Y el Señor Jesús en este momento lo usa para mostrar algo que ellos no habían visto: su gloria. Su gloria. Imagínese por un segundo que usted vea la gloria de Jesús.
Eso es algo que nunca usted va a olvidar en su vida. Déjeme decirle algo, la veremos. La veremos, iglesia. Un día la veremos, en todo su esplendor veremos su gloria. Y solamente podemos imaginar ese día. Solamente podemos pensar cómo será ese momento glorioso. Déjeme decirle algo, los discípulos gustaron un poco de esa gloria en ese momento. ¡Qué privilegio tan grande! ¡Qué privilegio tan grande! Pedro nunca olvidó eso, hermano. Usted sabe que Pedro siempre, como era el más salido, ¿verdad? Entonces él siempre intentaba decir algo, siempre salía con algo. Bueno, déjeme decirle, Pedro nunca olvidó eso que sucedió en el monte de la transfiguración. Fue tanto que en su carta a las iglesias, el hecho impactante que habla sobre Jesús no fue que él resucitó, no fue que él resucitó muertos, no fue que él sanó enfermos, no fue que él predicó. El primer hecho impactante que Pedro menciona en su segunda carta a las iglesias es la transfiguración. Y vamos a verlo para que entendamos un poco y para que veamos cómo Pedro confirma lo que él evidenció. Vámonos a 2 de Pedro, capítulo 1, versos 17 y 18. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 17 y 18. Dice, pues cuando él, vamos a leer desde el verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su ¿qué? Su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro está confirmando lo que él vio. Está diciendo que yo fui testigo presencial de la gloria de Jesús del que les estoy predicando. No les estoy diciendo una fábula, no les estoy diciendo un cuento. Yo lo vi con mis propios ojos, lo experimenté en mi propia carne. Sentí ese momento, la gloria de Jesús manifestada. Qué hermoso, ¿verdad? Juan también estaba allí, ¿cierto? Juan afirma que esta verdad también él la vivió. Y si vemos el Evangelio de Juan 1:14, él dice que vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Juan también estaba allí presente y él relata en su Evangelio sobre lo que vio. Yo también vi su gloria. Todos nosotros vimos su gloria. Qué hermoso, hermanos. Jesús le dio a sus discípulos el privilegio de ver su gloria, de conocer su gloria. Un suceso tan grande que las palabras humanas no logran describir a plenitud lo que ellos presenciaron. Jesús se transfiguró, hermanos. Él cambió el aspecto de su rostro. El texto dice que cambió el aspecto de su rostro. La apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Verso 29. Ellos vieron eso. Ellos presenciaron eso. No es suficiente las palabras para expresar lo que ellos vieron. Les mostró su gloria, su resplandor, su pureza, su esplendor. Y eso tuvo que haber sido suficiente para que ellos estuviesen convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios. Hermano, yo veo algo así y alguien que me espanta. Los discípulos lo vieron. Después de haber confesado que Él era el Hijo de Dios, pero también Jesús les dijo que había de padecer, al momento viene y les muestra su gloria. Eso era suficiente para ellos creer: bueno, está bien, no importa que tengas que morir, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios hecho hombre. Estás aquí según lo que dijeron los profetas. Sin embargo, vemos que en medio de todo esto aparecen dos hombres al lado de Jesús. ¿Quiénes aparecieron? Moisés y Elías. Ahora pregunto yo, ¿qué hacían ahí? La primera pregunta que yo me hice cuando leí el texto fue: ¿y por qué Moisés y Elías estaban allí? ¿Por qué ellos tenían que aparecer? ¿La gloria de Jesús no es suficiente para que los discípulos crean? Bueno, déjenme decirle algo. Era necesario que Moisés y Elías aparecieran. Por algo están allí. Por algo están allí. Pero usted preguntará: ¿qué hacían allí? ¿Y por qué ellos aparecieron? Bueno,
Sencillo, la palabra lo aclara y lo dice muy bien. Moisés representa la ley. Todo lo que dio Moisés al pueblo fue la ley de Dios. De hecho, todo lo que se conoce del Antiguo Testamento hasta los profetas se conoce como Moisés. Los rabinos hablaban de la ley como Moisés, la ley de Moisés. Cuando Moisés dijo, cuando Moisés habló, cuando Moisés enseñó, todo lo que tenemos en el Pentateuco, en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, lo escribió Moisés. Y todo esto es la ley de Dios. Las leyes de nuestro Dios para nosotros, las leyes de Dios para su pueblo escogido. Toda la historia de Moisés se resumió en que nunca más se levantó en Israel un profeta como Moisés. Y en el último capítulo de Deuteronomio, usted puede leerlo. En los últimos versículos usted va a poder ver que dice el texto que no se levantó en Israel otro profeta como Moisés. Y es que Moisés fue el que libertó a Israel. Moisés gobernó al pueblo de Israel en el desierto. Se diría que fue su rey en ese momento. Todos obedecían lo que Moisés decía. Aunque el pueblo era rebelde, tenían a Moisés como su líder. Él estaba al frente del pueblo. Y hermano, gobernar a un pueblo testarudo de más de 2 millones de personas, no sé cuántas personas, pero era una multitud enorme, en medio de un desierto, no es fácil. Y Moisés lo hizo. Moisés logró gobernar y dirigir al pueblo hasta la tierra prometida. No los introdujo, pero los guió hasta la entrada, allí cerca. Moisés por medio de la palabra de Dios, o Dios por medio de Moisés, le dio su ley al pueblo. Trajo los 10 mandamientos, la ley moral que hoy día te dice a ti y a mí los pecadores que somos delante de Dios. Moisés fue el agente que pudo dar a conocer esa ley perfecta. Moisés también fungía como sacerdote delante del pueblo para con el Señor. Él intercedía: Señor, que no se encienda tu ira sobre ellos, ten paciencia, recuerda que es tu pueblo. Ofrecía los sacrificios, entraba a la presencia de Dios e intercedía por el pueblo. Moisés cumplió todo lo que se dijo de él. Y en Moisés estaba representada la figura de Jesús como rey, como profeta y como sacerdote. ¡Qué hermoso! Nadie como él se va a levantar o se levantó en Israel con todas las señales y prodigios que él hizo. Dividió el mar en 2, todas las plagas que mandó sobre el pueblo de Egipto, hizo brotar agua sobre la peña, hizo caer maná del cielo. Wow, hermanos, todos los milagros y señales y prodigios que Moisés hizo, ningún otro hombre los iba a poder hacer en la tierra. Fue Moisés quien profetizó la venida del Mesías como el profeta a quien habrían de escuchar. Deuteronomio 18 dice que levantaría de entre ustedes un profeta como Moisés, a quien deberán escuchar, a quien deberán oír. Toda la ley de Dios fue traída por Moisés. Y dice que nadie como Moisés se levantó en Israel, que hablara con Dios cara a cara. Nadie en todo el pueblo de Israel se levantó como Moisés. Ahora podemos entender de repente por qué Moisés está allí en la transfiguración. Déjeme decirle algo. Solo uno pudo llegar también a esa estatura de Moisés, y fue Elías. Elías es representado como los profetas. Moisés es representado como la ley, pero Elías es representado como los profetas. Fue el profeta que con valentía, lleno del Espíritu y del poder de Dios, cuando nadie en Israel guardaba la ley, cuando todo era una anarquía y un desorden, cuando se levantó un reinado malvado que era el rey Acab, donde adoraron a Baal, a Aserá, donde adoraron dioses paganos, donde había desorden, idolatría, paganismo en todo lugar del pueblo de Israel, un solo profeta se levantó para decir la verdad, y ese fue Elías. Elías guardaba la ley. Elías hizo que el pueblo volviera a guardar la ley. Hizo que el pueblo se volviera a Dios. Elías asesinó a más de 400 profetas de Baal. Los avergonzó delante de todo el pueblo, porque el único Dios verdadero es nuestro Señor. Amén. Hermanos, qué hermoso y qué impresionante. Elías también realizó milagros, realizó señales, realizó prodigios, predijo una gran sequía que duró 3 años. La sequía vino y oró también después de 3 años, y la sequía se detuvo y volvió a llover sobre el pueblo.
procuró guardar la ley, edificó el altar en el pueblo y glorificó el nombre de Dios en medio de una generación mala y perversa. Y déjeme decirle, solamente de Elías se profetizó que Dios levantaría a un hombre como él. ¿Se dan cuenta por qué Elías también estaba allí? Porque ninguno de los demás profetas, el Señor dijo que levantaría a hombre como ellos. Solamente de Moisés dijo, levantaré a hombre como Moisés. Y solamente de Elías dijo, levantaré a hombre como Elías. Malaquías 4, versículos 5 al 6, podemos ver esta verdad, esta profecía. Levantaré a un hombre como Elías, con el poder de mi espíritu, que hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y esa profecía se cumplió. Esa profecía se cumplió. Entonces vemos, hermanos, que la ley y los profetas están representados en Moisés y en Elías. La ley en Moisés como el dador de la ley al pueblo de Dios, y los profetas en Elías como el guardador de esa ley. Hasta ahora me van siguiendo. Gloria a Dios. Y la ley y los profetas era la confirmación, era lo que Jesús tenía que hacer. Jesús vino para cumplir y para confirmar lo que la ley y los profetas estaban diciendo de él durante todos esos siglos, durante todos esos años. Hermanos, Moisés y los profetas también hablan de cómo el Cristo tenía que padecer. Moisés y los profetas hablan de cómo el Cristo había de resucitar y ser glorificado para salvar a su pueblo. Y la transfiguración tuvo el propósito de mostrar a los discípulos que Jesús no era quien decía la gente. La transfiguración fue el modo de Jesús mostrar a sus discípulos: yo no soy lo que la gente dice, yo soy lo que estas dos personas, representando la ley y los profetas, dijeron de mí. Yo soy el Hijo de Dios. Hermano, nunca te atrevas a poner a Jesús bajo un concepto humano. Nunca te atrevas a decir de Jesús algo que este libro no ha dicho sobre él. No cometas tal blasfemia. Y muchos quieren cometer esa blasfemia. Muchos quieren poner a Jesús en un lugar en donde las Escrituras no lo ponen. Muchos quieren decir de Jesús cosas que las Escrituras no han dicho de él. Jesús no es lo que tú dices que él es. Jesús es lo que la Biblia dice que él es. Es interesante, hermanos, ver que ellos también tuvieron una conversación, Moisés, Elías, con el Señor, quienes aparecieron rodeados de gloria, verso 31, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Si usted lee los demás evangelios en donde se relata este suceso, como es el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos, vemos que ellos no dicen de qué estaban hablando los profetas con el Señor Jesús. ¿De qué estaban hablando esos dos varones con el Señor? Pero como les dije, en unas cosas en las que unos evangelios no tienen luz, en otros evangelios arrojan luz. Y este evangelio de Lucas arroja luz impresionante acerca de lo que estaban hablando. ¿Y de qué estaban hablando, hermanos? De su partida. De su partida. Lo que Jesús iba a hacer en Jerusalén. O sea, hace 8 días el Señor le estaba diciendo que Él era el Hijo de Dios y que Él había de padecer. A lo mejor ellos se sorprendieron un poco. Pero resulta que en el monte de la transfiguración, ¿cuál es el tema de conversación? La partida de Jesús a Jerusalén. ¿Y qué iba a hacer Jesús en Jerusalén? Padecer, morir y resucitar. Todo lo que la ley y los profetas dijeron sobre Él. Es decir, Jesús les anuncia a sus discípulos su muerte, luego va al monte con ellos, se transfigura, y lo que habla con Elías y Moisés fue sobre su muerte. No habló de otra cosa. Oye, ¿cómo será el cielo? ¿Cómo serán las calles de oro, el mar de cristal? ¿Cómo se verán todos con vestidos resplandecientes? Ya nadie se conocerá, nadie se tomará por esposa. No, hablaron de su muerte, hablaron de su propósito en la tierra. Qué importante. Qué importante que los discípulos entendieran que Jesús tenía que morir. Hermanos, no es solamente que tú prestes atención a lo que dicen la ley y los profetas, es que prestes atención a lo que Jesús dijo. Y Él dijo: yo tengo que morir. Yo tengo que morir.
Y los judíos no lo creían. No creían que él tenía que morir. Creían que él vendría como una especie de vengador, ya a vengar, a liberar al pueblo de la esclavitud, de los romanos, de ese imperio. No, primero él tenía que morir. ¿Vieron su gloria? Sí, pero primero él tenía que morir. Qué tremendo, ¿verdad? El Hijo de Dios, lleno de gloria, lleno de majestad, se despojó de todo para cumplir lo que la ley y los profetas decían sobre él. Era necesario para los discípulos entender eso. Ahora, el hecho de que Jesús tuviese que ir a la cruz a morir por los pecados del mundo nunca le quitó a Jesús la gloria que él tenía. La gloria que él tiene nunca le fue quitada. Él dijo, yo voy a morir, pero yo también soy Dios. Yo tengo que ir a la cruz, pero yo también tengo poder. Así que no crean que es que yo voy a ir porque me están obligando. Yo voy porque yo quiero. Yo tengo el poder de entregar mi vida y tengo el poder y la autoridad para volverla a tomar. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Jesús, el que se decidió hacerse hombre, venir a la cruz a morir, pero el que también dice, yo tengo poder y autoridad sobre toda la tierra, sobre todo el universo. Ese es nuestro Señor, amén. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Señor. Él tiene todo el poder, la riqueza, la sabiduría, la gloria y el honor. Nunca olvidemos eso. Escuchen lo que Jesús dijo. Escuchen lo que Jesús dijo. Es necesario, sí, pero yo también soy el Hijo de Dios. No olviden nunca quién es el Señor. El mismo Señor les dio ejemplo a ustedes para que ustedes hagan como yo hice con ustedes. Y el verso 33, hermanos, vemos cómo muestra a un Pedro atónito por lo que está pasando. O sea, él dice que no sabía lo que decía. Usted lee el verso 33 y dice, Pedro se levantó y vio al maestro y dijo, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Bueno, yo me imagino cómo se sentía Pedro en medio de ese momento tan glorioso, tan hermoso, tan sublime. Él dijo, Señor, qué bueno que nos trajiste para acá, qué bueno que pudimos ver esto. Ahora, ¿qué dice él? Él dice, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y dice el texto, no sabiendo lo que decía. Ahora, ¿por qué usted se pregunta? ¿O por qué piensa usted que la palabra dice no sabiendo lo que decía? Qué importante es entender que hay aquí un problema en la reacción de Pedro. Y le voy a decir cuál es el problema. El problema es el problema que muchos de nosotros también podemos cometer hoy día. Pedro niveló a Jesús a la altura de Elías y de Moisés. La enramada significaba para los judíos un memorial. Ellos lo hacían mucho como celebración en la fiesta de los tabernáculos, como ese recordatorio de la liberación de la esclavitud del pueblo de Egipto. Y Pedro viene y dice, bueno, me la voy a comer con esto. Señor, ¿qué te parece? Qué hermoso que nos trajiste aquí. ¿Qué te parece si hacemos 3 memoriales? Uno para ti, uno para Elías y otro para Moisés. Hermano, dice el texto que Pedro no había terminado de hablar cuando les cubrió una nube y ellos tuvieron miedo. Si estamos en un monte, nos va a caer un palo de agua o nos va a caer un rayo mínimo. Les cubrió una nube y de la nube que estaba sobre ellos se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿A quién dijo la voz del cielo que debíamos oír? A Jesús. ¿Dijo que oyéramos a Elías? ¿Dijo que oyéramos a Moisés? Dijo, oigan a mi Hijo amado. El problema está, hermanos, en querer poner a Jesús al mismo nivel que los hombres, o querer poner a los hombres al mismo nivel que Jesús. Ese es un grave problema, porque Jesús no comparte su gloria con nadie. El texto nunca dice que los 2 varones vinieron con gloria. Dice, vinieron en gloria. Y lo que dice de los discípulos que vieron fue la gloria de Jesús. Nunca dice que vieron la gloria de Elías ni la gloria de Moisés. Dice que vieron la gloria de Jesús. Y el problema está cuando queremos ver gloria en un hombre que solamente debemos ver en Dios. Ese es el problema.
La gloria que nosotros debemos buscar es la de Dios, no la de los hombres. La gloria que yo debo buscar experimentar es la gloria de Dios, no la gloria de los hombres. Por eso Pedro en este momento no sabía lo que estaba diciendo. Jesús no tuvo que hablar. El Padre habló. El Padre que estaba en el cielo habló con una voz fuerte. Este es mi Hijo amado, a Él oí. Aquí vamos entonces a lo que nos compete. La ley y los profetas hablan de quién es Jesús, muestran a Cristo. Ahora nosotros, tal como la ley y los profetas muestran a Cristo, debemos mostrar a Cristo a los hombres. No como yo quiera mostrarlo, no como la gente dice quién es Él, no como los judíos dicen quién es Él, sino como la palabra dice quién es Él. Nunca debo atreverme a mostrar a Jesús algo que la palabra no ha dicho sobre Él. Jesús dijo en Juan: todo lo que hablo es porque mi Padre me lo ha mandado. Todo. Y Moisés profetizó de Él diciendo: la palabra que yo le diere a este profeta, Él la hablará, y el que no le oyere tendrá juicio. Pregunto yo, ¿estás escuchando las palabras de Jesús? ¿Estás escuchando esa voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a Él escuche, a Él oye? ¿O estás escuchando otras voces? Otras voces que me alejan de la verdad de quién es Jesús, que me lo presentan como un vengador, como un libertador. No, hermano, Jesús es el Salvador. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con todas estas corrientes que están presentando a Jesús como alguien que no es. Tenemos que tener mucho cuidado de adentrarnos tanto en la deidad de Jesús que olvidemos que Él es 100% hombre. Y tenemos que tener cuidado de adentrarnos tanto en la humanidad de Jesús que olvidemos que Él es 100% Dios. Nunca podemos olvidar lo que la palabra dice acerca de Jesús, que Él es Dios y también es hombre. Al mismo tiempo del cielo tenemos esta voz volviendo a dirigir los ojos y los oídos al Hijo de Dios. El Padre exclama y ordena: este es mi Hijo amado. No es Moisés, no es Elías, es Jesús, es el Cristo, a quien ustedes deben escuchar. No es a Moisés, no es a Elías, porque ellos hablaron de Él. Ya Él vino, ahora escuchen lo que Él les va a decir. No quieran poner, hermanos, la autoridad de Jesús a la autoridad de un hombre. El Señor Dios dijo: escúchenlo a Él. Ya ellos hicieron su trabajo. Ahora escuchen a Jesús. Escuchen al Hijo de Dios. Escuchen sus palabras. Escuchen lo que Él tiene que decir. Porque de su boca salen palabras de vida eterna. De su boca salen palabras de vida. El que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que lo tenga Él como Señor lo tendrá todo. Toda la plenitud está en Cristo. No busquemos en otro lugar solamente lo que Cristo ofrece. El Señor quería que los discípulos entendieran eso. Yo me transfiguro para que ustedes vean que yo soy suficiente, que yo soy el Hijo de Dios. No es al hombre, hermanos, no es al pastor, no es al dirigente, ni siquiera otro ángel del cielo. Dijo Pablo: si viene un ángel del cielo y les predica un evangelio diferente, sea anatema. Es a Jesús a quien debemos escuchar. Es a Jesús a quien debemos ver. Es a Jesús a quien debemos oír. Y es a Jesús a quien debemos modelar. ¿Y por qué? Déjeme decirle algo, hermano. El mismo texto en Lucas lo comprueba. ¿Por qué solamente debemos escuchar a Jesús? Porque en el verso 36 dice: cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. ¿Estaba Moisés? ¿Estaba Elías? ¿Quién se halló solo? Jesús. El Padre dijo: no los vean a ellos, no los igualen a mi Hijo, véanlo a Él, véanlo a Él, ve a Cristo, mira a Cristo, busca a Cristo. No buscamos la ley y los profetas, no buscamos a Moisés y a Elías. Ellos hablaron de Cristo.
Si yo busco la ley de los profetas es para saber qué dijeron ellos de Cristo. Es para saber qué dijeron ellos de Cristo. Cómo Cristo se muestra. Así que si te preguntan, ¿por qué no haces esto? Porque yo oigo a Cristo. Si no participas de esto, porque yo no oigo ni a Moisés ni a Elías, oigo a Cristo. Escucha a Cristo. No quieras hacer enramadas para alguien más al mismo tiempo que le ofreces una enramada a Jesús. Lo repito. No quieras hacer una enramada para alguien más al mismo tiempo que le estás ofreciendo una enramada a Jesús. Pedro cometió ese error. Le ofreció una enramada a Jesús y al mismo tiempo se la ofreció a Moisés y a Elías. Solamente a Él debemos escuchar. Si Jesús es tu Señor, solamente a Él debes servir. Si Jesús es tu Señor, si es tu Maestro, solamente a Él debes escuchar. Si Jesús es tu Dios, a Él es el que debes amar con toda tu humanidad. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque muestras quién eres tú. Porque nos revelas tu verdad, tu santidad, tu hermosura. Y lo cantábamos, Señor, tú eres precioso y hermoso y suficiente para nosotros. Señor, no permitas que nuestros oídos se presten a escuchar otra voz que no sea la tuya. No permitas que nuestros ojos se desvíen a ver a otro hombre, a otra persona, a otro Dios que no seas tú, Señor. No permitas, Señor, que nos desviemos. Que podamos entender quién eres tú para nosotros, Señor. Que podamos comprender tu verdad. Que podamos comprender, Señor, quién eres tú. Gracias por tu Espíritu Santo que nos muestra la verdad de tu persona, la hermosura y la majestad de tu persona, Señor. Que seas tú el centro de nuestra iglesia, que seas tú, Señor, el principal, al que nosotros, Señor, prestemos atención para guardar y hacer todo lo que conforme a tus palabras nos has dejado, Señor. Ayúdanos a ser prudentes, a ser sabios, para no poner, Señor, al mismo nivel que tú a otra persona, y para no ponerte a ti al mismo nivel que otra persona. Tú eres único, el unigénito del Padre, el que Dios le plació exaltarlo hasta lo sumo y le dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y confiese toda lengua que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es tu gloria, Señor, la que buscamos. Es tu gloria la que queremos, Señor. Es tu gloria la que procuramos, Señor. Es tu gloria en esta tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Amén, amén y amén. Den un fuerte aplauso aquí.